Continuamos con nuestras entregas sobre derivación y sus aplicaciones. En este caso vamos a ver la primera de una serie de 2 videos sobre derivación implícita. Una ecuación cartesiana implícita que permite definir a una de sus incógnitas como una función de la otra. En este caso, ecuación con 2 incógnitas. Tenemos la ecuación que vemos aquí. X cuadrado menos x por y más y al cubo igual a 8. En este caso tenemos una constante en el segundo miembro. Si tuviésemos expresiones literales en el segundo miembro, operamos hasta que nos quede una constante. Siempre la presentación de las ecuaciones implícitas, después de la igualdad, una constante. Nos piden investigar en cuáles puntos esta ecuación permite definir implícitamente a la incógnita y como una función de fórmula desconocida que depende de la variable x. Y en este caso sería una función de una variable. Muy bien, empezamos. Miremos las características de la expresión que tenemos en el primer miembro. Vamos a llamarla función f de variables x e y, que tiene esa expresión que estamos viendo. Esta función f es clase 1 en R2, que abreviamos con decir clase C1, que es una función continua y que sus derivadas parciales también son continuas. Verifiquémoslo. Planteamos la derivada de esa función f mayúscula con respecto a x y a y, ahí la tenemos. Derivamos con respecto a y y aquí tenemos la otra derivada parcial. Las dos son expresiones polinómicas, las dos son funciones continuas en R2. En este caso, la función de 2 variables tiene dominio R2 y sus derivadas parciales son continuas en R2, lo que confirma que tratamos con una función clase C1. Llegado el caso y nos piden averiguar si es posible definir la función f minúscula en un entorno de un punto, bueno, que al menos en un entorno de ese punto nuestra función de 2 variables sea clase C1. Muy bien, vamos a pasar a derivar. Tenemos nuestra función f mayúscula que depende de x e y. Y nos informan que y es una función a su vez f minúscula que depende de x. Vamos a derivar en el primer miembro de nuestra ecuación y en el segundo. En el segundo miembro una constante, ya sabemos que la derivada es igual a 0. Muy bien, derivamos con respecto a x. Derivada de la función f mayúscula con respecto a x en el primer término. Más, segundo término, f mayúscula respecto de y, aquí cambiamos el nombre por f minúscula respecto de x. Ahí nos quedó entonces una nueva ecuación que resultó de derivar en ambos miembros con respecto a x aplicando la regla de la cadena. Tienen un video disponible sobre regla de la cadena en el canal. Muy bien, ¿qué hacemos aquí? Y despejamos lo que estamos buscando, la derivada de f minúscula con respecto a x. Hay un pasaje de términos restando, un divisor, y aquí tenemos una condición adicional. Ese divisor no puede tomar el valor 0. Venimos a ver la expresión de este divisor. Es la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a y. Nos pide la condición que no tome el valor 0. Despejamos y llegamos a que no podemos estar en los puntos de una parábola, en este caso de eje horizontal. Nuestra ecuación de 2 incógnitas define implícitamente a y como una función de x en todo el plano R2, excepto los puntos que pertenezcan a la parábola, cuya ecuación es x igual 3y cuadrado. Esa sería nuestra respuesta. Si ustedes apelan a un libro o a un apunte de cátedra, van a ver que hay un teorema. Teorema de la derivada implícita. Perfecto. ¿Qué pide ese teorema? Que la función f de x y, con la cual tomaste su expresión desde la ecuación, sea clase 1 en un entorno del punto que estás estudiando. Si es en todo R2, mejor. Luego, que las dos derivadas parciales sean continuas. Eso lo abreviamos diciendo que la función sea clase C1. Y la siguiente condición es que si y es función de x, la derivada de la función f mayúscula con respecto a y no tome el valor 0. Eso para la lectura de ustedes. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Y despejamos, reemplazamos expresiones, sustituimos expresiones, y aquí tenemos una expresión para la derivada de la función f minúscula con respecto a x,
expresada en términos de x e y, algo que ocurre cuando uno deriva implícitamente. Nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿se puede calcular la derivada con respecto a x teniendo como referencia el punto A de coordenadas 3, 4? Verificamos, reemplazamos, el punto A no pertenece a la parábola. Sí se puede, es posible. Luego, lo que tenemos que hacer. La derivada parcial de f con respecto a x, de f minúscula con respecto a x, es de una variable, solamente depende de la abscisa del punto. Luego reemplazamos las coordenadas del punto, hacemos el cálculo y ahí tenemos la derivada calculada. En otro ejercicio nos pueden preguntar lo mismo, pero para un segundo punto, punto B de coordenadas 12 y menos 2. Reemplazamos las coordenadas, el punto B pertenece a la parábola. Si el punto B pertenece a la parábola, no es posible plantear la derivada de la función f minúscula con respecto a x para x igual a 12 por medio de la derivación implícita como establece el teorema.